¿Alguna vez has confiado en alguien con todo tu corazón solo para descubrir que te estaba robando en tu propia cara? ¿Has dado tu dinero con fe, creyendo que iba a hacer el bien, solo para que terminara en los bolsillos equivocados? La historia que voy a contarte hoy sucedió en la parroquia de San Miguel Arcángel, una iglesia de barrio que llevaba más de 50 años sirviendo a la comunidad. Los feligreses confiaban ciegamente en su pastor, el padre Esteban, un hombre carismático que predicaba sobre la honestidad y la rectitud. Pero detrás de sus sermones perfectos, estaba cometiendo uno de los robos más descarados que puedas imaginar. Y cuando el dinero comenzó a desaparecer, él no dudó en culpar a las 3 monjas que trabajaban en la parroquia. Pobres, dedicadas, inocentes. Las acusó frente a toda la comunidad. Las humilló públicamente. Y habría salido impune, si no fuera por una cámara de seguridad que nadie sabía que estaba grabando. Pero antes de comenzar, suscríbete al canal, porque estas historias te van a dejar con la boca abierta. Y dime en los comentarios, ¿de qué ciudad eres? Y si alguna vez has sido testigo de corrupción en una iglesia o institución religiosa, cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber tu experiencia. Ahora sí, prepárate para descubrir cómo la codicia puede corromper incluso a aquellos que se supone representan a Dios. El padre Esteban había llegado a la parroquia de San Miguel Arcángel hacía 3 años. Era joven para ser párroco, apenas 42 años, pero tenía un carisma especial que llenaba la iglesia cada domingo. Sus homilías eran emotivas, inspiradoras. Hacía llorar a las ancianas y aplaudir a los jóvenes. La asistencia a misa se había triplicado desde su llegada. Este padre sí sabe predicar, decía doña Mercedes, una feligresa de 70 años que nunca se perdía una misa. No como el anterior que se quedaba dormido en sus propios sermones. Pero el padre Esteban no solo era buen predicador. También era excelente en pedir dinero. Cada semana tenía un nuevo proyecto, que si necesitaban reparar el techo de la iglesia, que si había que comprar computadoras para las clases de catecismo, que si debían ayudar a las familias pobres del barrio. Y los feligreses daban con generosidad porque confiaban en él. La parroquia tenía 3 monjas que trabajaban allí: la hermana Rosa, de 55 años, encargada de la sacristía; la hermana Clara, de 48, responsable de la catequesis; y la hermana Lucía, la más joven con 35 años, quien manejaba los programas de ayuda social. Las 3 monjas adoraban al padre Esteban al principio. Es como un regalo de Dios para esta parroquia, decía la hermana Rosa. Trabajaban incansablemente, organizando eventos, visitando enfermos, preparando las celebraciones litúrgicas. La parroquia funcionaba como un reloj suizo. Pero algo empezó a cambiar hacía aproximadamente 6 meses. La hermana Lucía, quien ayudaba con las cuentas de la caridad parroquial, comenzó a notar irregularidades. Los montos que se recolectaban en las misas no coincidían con lo que se depositaba en el banco. Padre Esteban, le dijo una tarde después de misa, he estado revisando los libros de cuentas y hay algunas diferencias. El domingo pasado se recolectaron aproximadamente $5.000 según los conteos de los ujieres, pero solo depositamos 3.200 en el banco. El padre Esteban la miró con una sonrisa tranquilizadora. Hermana Lucía, esa diferencia se usó para una emergencia. Una familia necesitaba ayuda urgente con gastos médicos. Lo di directamente, sin pasar por el banco. A veces hay que actuar rápido. Tenía sentido. La hermana Lucía asintió y no preguntó más. Pero las irregularidades continuaron. Cada semana había emergencias que explicaban las diferencias. Cada semana el dinero desaparecía en cantidades cada vez mayores. La hermana Rosa también empezó a notar cosas extrañas. El padre Esteban había comenzado a usar ropa cara debajo de su sotana. Zapatos italianos, un reloj que brillaba demasiado para ser de un sacerdote que hacía voto de pobreza. Y su auto, que supuestamente era prestado por un feligrés generoso, era un modelo del año, último modelo. ¿No les parece raro?, le comentó la hermana Rosa a las otras 2 monjas una noche mientras cenaban. El padre siempre dice que la parroquia tiene problemas financieros, pero él se ve cada vez más próspero. La hermana Clara, siempre la más diplomática, defendió al párroco. No deberíamos juzgar. Quizás esas cosas son regalos de su familia. No es asunto nuestro. Pero las dudas ya estaban plantadas.
Y las cosas estaban a punto de ponerse mucho peor. 2 meses después, el consejo parroquial convocó a una reunión de emergencia. El consejo estaba formado por 5 feligreses laicos responsables de supervisar las finanzas de la parroquia. Don Alberto, el presidente del consejo y un contador jubilado, había descubierto algo alarmante. «Faltan $45.000», anunció en la reunión, su voz temblando de incredulidad. «He revisado los registros de los últimos 6 meses 3 veces. Las colectas dominicales, las donaciones especiales, el dinero de las primeras comuniones y bodas, todo está registrado como recibido, pero no todo llegó al banco». El silencio en la sala era ensordecedor. $45.000 era una fortuna para una parroquia de barrio. «¿Cómo es posible?», preguntó doña Mercedes, también miembro del consejo. «¿Quién tiene acceso al dinero?». Don Alberto miró su lista. El padre Esteban, obviamente. Y las 3 hermanas, Rosa, Clara y Lucía. Son las únicas que cuentan el dinero después de las misas y lo preparan para depositar. El padre Esteban, quien estaba presente en la reunión, se puso de pie con expresión grave. «Esto es muy serio. Muy, muy serio. Debemos llegar al fondo de esto inmediatamente. No puedo creer que alguien en nuestra comunidad haya traicionado así la confianza de los feligreses». Todos asintieron, sin sospechar aún que el ladrón estaba exactamente frente a ellos, actuando como el investigador más indignado de todos. La semana siguiente fue una pesadilla en la parroquia. Don Alberto había contactado a un auditor externo para revisar todos los libros. Mientras tanto, el rumor de que faltaba dinero se extendió por toda la comunidad como fuego. Los feligreses estaban escandalizados, furiosos, decepcionados. El padre Esteban aprovechó la situación de manera diabólicamente inteligente. Durante la misa del domingo, subió al púlpito con expresión de profundo dolor. «Hermanos y hermanas», comenzó con voz quebrada, «me duele en el alma tener que hablar de esto desde este lugar sagrado. Pero ustedes merecen saber la verdad. Durante los últimos meses, alguien ha estado robando el dinero que ustedes, con tanto sacrificio y fe, han dado para las obras de esta parroquia». Un murmullo recorrió la iglesia. Todos ya habían escuchado rumores, pero oírlo del padre directamente lo hacía real, devastador. «He estado investigando personalmente», continuó el padre Esteban, «y con gran dolor debo decirles que las sospechas recaen sobre las hermanas que trabajan en esta parroquia». Un grito ahogado colectivo. Las 3 monjas, sentadas en la primera fila como siempre, se pusieron pálidas. «No estoy acusando definitivamente a nadie todavía», dijo el padre levantando las manos en un gesto apaciguador que era completamente falso, «pero ellas son las que manejan el dinero junto conmigo. Y yo sé que yo no he tocado un centavo. Así que…». Dejó la frase suspendida en el aire, permitiendo que los feligreses sacaran sus propias conclusiones. Y las conclusiones fueron inmediatas y brutales. Después de la misa, las 3 monjas fueron rodeadas por feligreses furiosos. Doña Mercedes, quien antes las adoraba, ahora las miraba con desprecio. «¿Cómo pudieron? Traicionaron nuestra confianza. Yo di el dinero de mi pensión». «Nosotras no robamos nada», gritó la hermana Rosa, llorando. «Esto es un error terrible». Pero nadie las escuchaba. El padre Esteban había sembrado la semilla de la sospecha tan perfectamente que ya había germinado en culpabilidad asumida. Durante los días siguientes, la situación empeoró. Las monjas fueron suspendidas de sus funciones mientras se realizaba la investigación. El padre Esteban anunció que él personalmente se encargaría de todas las finanzas hasta que el asunto se resolviera. Los feligreses lo aplaudieron por su liderazgo en tiempos difíciles. Las 3 monjas estaban destrozadas. No solo habían sido acusadas injustamente, sino que habían perdido la confianza de la comunidad a la que habían servido durante años. La hermana Clara lloraba constantemente. La hermana Rosa había desarrollado migrañas severas del estrés. Y la hermana Lucía estaba furiosa. «Esto no está bien», le dijo a las otras 2 una noche. «Algo en todo esto apesta. El padre está demasiado tranquilo, demasiado seguro de sí mismo». Y nos señaló tan rápidamente. «¿Qué estás insinuando?», preguntó la hermana Clara, horrorizada.
Estoy insinuando que quizás deberíamos investigar al investigador. ¿Pero cómo? No tenían acceso a las cuentas, no tenían poder, y toda la comunidad ya las había condenado en sus mentes. La respuesta llegó de una fuente inesperada. Don Alberto, el contador del consejo, era un hombre meticuloso y justo. Aunque los señalamientos del padre Esteban eran convenientes, algo no le cerraba. Las monjas nunca habían mostrado ningún signo de codicia o deshonestidad. Vivían en habitaciones simples con lo mínimo. No tenían cuentas bancarias personales abundantes. ¿Dónde estaba el dinero si ellas lo habían robado? Don Alberto comenzó su propia investigación privada. Revisó los registros bancarios personales del padre Esteban, los cuales, como empleado de la diócesis, estaban teóricamente disponibles para auditoría, aunque raramente alguien los revisaba. Lo que encontró lo dejó helado. En los últimos 6 meses, el padre Esteban había depositado más de $30,000 en su cuenta personal. Los depósitos eran en efectivo, en cantidades variables, siempre después de los domingos cuando las colectas eran más grandes. «Dios mío», murmuró don Alberto. «Ha sido el todo este tiempo». Pero necesitaba pruebas más sólidas. Registros bancarios sospechosos no eran suficientes. El padre podría argumentar que era dinero de su familia, regalos, cualquier cosa. Necesitaba evidencia directa. Fue entonces cuando don Alberto recordó algo. 6 meses atrás, después de un intento de robo en la parroquia vecina, él había sugerido instalar cámaras de seguridad. El consejo había aprobado el gasto y se instalaron discretamente 2 cámaras, una en la entrada principal de la iglesia y otra en la sacristía, donde se contaba y guardaba el dinero antes de depositarlo. El padre Esteban sabía de la cámara en la entrada, pero nadie le había mencionado específicamente la de la sacristía. La instalación había sido discreta, la cámara era pequeña, casi invisible, colocada en una esquina alta entre las vigas de madera oscura. Don Alberto contactó a la compañía de seguridad que manejaba las grabaciones. «Necesito ver las grabaciones de la sacristía de los últimos 6 meses». Don Alberto pasó 3 días enteros revisando horas y horas de grabaciones de seguridad. Era tedioso, agotador, pero estaba determinado a encontrar la verdad. Y la verdad, cuando finalmente la encontró, era aún peor de lo que había imaginado. La primera evidencia apareció en una grabación del 15 de marzo, un domingo. La cámara mostraba a la hermana Rosa y la hermana Lucía contando cuidadosamente el dinero de la colecta sobre la mesa de la sacristía. Lo separaban por denominaciones, lo contaban 2 veces para asegurarse, y luego lo colocaban en las bolsas de depósito bancario. El contador en la esquina de la pantalla mostraba $6,240. Las monjas sellaban las bolsas, las colocaban en la caja fuerte pequeña de la sacristía, y se iban. 15 minutos después, el padre Esteban entraba en la sacristía. Miraba alrededor para asegurarse de estar solo, luego abría la caja fuerte, tenía la combinación, por supuesto, sacaba las bolsas, las abría y comenzaba a sacar billetes. Con total tranquilidad, como si estuviera haciendo algo completamente normal, contaba $2,000 y los metía en los bolsillos internos de su sotana. Volvía a sellar las bolsas, ahora con solo $4,240, y las guardaba de nuevo. Don Alberto tuvo que pausar el vídeo. Sentía náuseas. No solo por el robo, sino por la frialdad con la que lo hacía. Sin duda, sin vacilación, sin miradas nerviosas. Este no era su primer robo. Era rutina para él. Siguió revisando. Encontró incidente tras incidente. Cada domingo, a veces también después de bodas y bautizos cuando había donaciones especiales, el mismo patrón. El padre Esteban esperaba que las monjas contaran y guardaran el dinero, luego entraba solo y tomaba su porción. A veces eran $1,000, a veces 3,000, dependiendo de cuánto había. Pero había más. En una grabación del 28 de abril, don Alberto vio algo que lo hizo hervir la sangre. El padre Esteban entraba a la sacristía con las bolsas de depósito ya preparadas. Pero en lugar de tomar dinero, esta vez estaba poniendo algo dentro. Don Alberto adelantó la grabación para ver qué pasaba después. Al día siguiente, la hermana Clara llegaba a llevar las bolsas al banco, como era su turno esa semana. El padre Esteban la interceptaba en la sacristía. «Hermana Clara, permítame revisar las bolsas antes de que se vaya».
Quiero asegurarme de que todo esté en orden. Abría una bolsa, metía la mano y encontraba algo, un anillo de oro con un diamante pequeño. ¿Qué es esto?, preguntaba el padre con voz de shock perfectamente actuado. La hermana Clara se quedaba paralizada. Yo no sé. No estaba ahí cuando contamos el dinero ayer. ¿Estás segura? Porque esto parece una joya bastante valiosa. ¿No será que alguien estaba guardando cosas aquí? El vídeo no tenía audio, pero don Alberto podía imaginar perfectamente la conversación. El padre Esteban estaba plantando evidencia falsa para incriminar a las monjas. Don Alberto siguió revisando y encontró 2 instancias más donde el padre había plantado objetos de valor en las bolsas de depósito, un reloj y un brazalete de oro. Nunca llegó a descubrirlos oficialmente porque el escándalo del dinero faltante explotó antes, pero claramente estaba preparando el terreno para una acusación más seria. Ahora don Alberto tenía todo lo que necesitaba. Tenía al padre Esteban robando en vídeo, múltiples veces, desde diferentes ángulos, con fechas y horas claras. Era evidencia irrefutable. Pero, ¿qué hacer con ella? Si iba directamente al obispo, el padre Esteban podría enterarse y destruir evidencia, o huir. Si lo confrontaba públicamente, el padre podría volverse violento o causar un escándalo aún mayor. Don Alberto tomó una decisión. Primero, haría copias de todas las grabaciones relevantes. Múltiples copias, guardadas en diferentes lugares. Luego, convocaría una reunión especial del consejo parroquial, pero sin avisar al padre Esteban con mucha anticipación. Y finalmente, invitaría a las 3 monjas y también a un representante del obispado. La trampa estaba lista. Solo faltaba que el ladrón cayera en ella. 2 días después, don Alberto envió las convocatorias. Reunión urgente del consejo parroquial, viernes 7 de la tarde. Asunto: resolución del caso de fondos faltantes, presencia obligatoria del padre Esteban y las hermanas Rosa, Clara y Lucía. El padre Esteban recibió la convocatoria y sonrió con confianza. Probablemente pensó que era el momento de formalizar las acusaciones contra las monjas. Ya había preparado su actuación de dolor pastoral al tener que denunciar oficialmente a las hermanas. No tenía idea de lo que le esperaba. El viernes a las 7 de la noche, la sala de reuniones de la parroquia estaba llena. Estaban los 5 miembros del consejo parroquial, las 3 monjas, que llegaron con caras de resignación, esperando lo peor, el padre Esteban, con su mejor sonrisa pastoral, y una sorpresa: el padre Miguel, representante directo del obispo para casos de investigación interna. ¿Qué hace el padre Miguel aquí?, preguntó el padre Esteban, su sonrisa vacilando por primera vez. El obispo quiso enviar un representante oficial dada la gravedad de la situación, respondió don Alberto. Esperamos que no haya problema con eso. No, por supuesto que no, dijo Esteban, recuperando su compostura. Bienvenido, padre Miguel. Don Alberto comenzó la reunión. Gracias a todos por venir. Como saben, hemos estado investigando la desaparición de $45.000 de los fondos parroquiales. Esta noche vamos a resolver este asunto de una vez por todas. El padre Esteban asintió solemnemente. Es tiempo de que la verdad salga a la luz, por dolorosa que sea. Estoy completamente de acuerdo, dijo don Alberto, y había algo en su tono que hizo que las monjas levantaran la vista con un destello de esperanza. Don Alberto sacó una laptop y la conectó a un proyector que había instalado en la pared. Durante esta investigación, recordé que hace 6 meses instalamos cámaras de seguridad en la parroquia. Una en la entrada principal. El padre Esteban asintió. Él sabía de esa. Y otra en la sacristía. El color desapareció del rostro del padre Esteban. ¿Qué? Yo no. No sabía que había una cámara en la sacristía. Bueno, no era un secreto. Simplemente nunca preguntó, dijo don Alberto con una leve sonrisa. Y esa cámara ha estado grabando todo, absolutamente todo, durante estos 6 meses. El pánico comenzó a aparecer en los ojos del padre Esteban. No veo por qué eso sería relevante. Las hermanas son las que cuentan el dinero. Oh, es muy relevante. Permítame mostrarles. Don Alberto presionó play en el primer vídeo.
Todos en la sala observaron en silencio mientras la grabación mostraba a las monjas contando diligentemente el dinero, registrando el monto, guardándolo en las bolsas de seguridad. Como pueden ver, narró don Alberto, las hermanas hicieron su trabajo correctamente. Contaron $6,240 y los guardaron apropiadamente. Luego adelantó la grabación. Pero observen qué pasa 15 minutos después. La sala entera contuvo el aliento mientras veían al padre Esteban entrar, abrir la caja fuerte, sacar el dinero y embolsarse $2,000. No, gritó el padre Esteban poniéndose de pie. Eso no es lo que parece. Yo estaba verificando el conteo. ¿Verificando el conteo metiéndose billetes en los bolsillos?, preguntó don Alberto con voz fría. Interesante método de auditoría. Eso está editado. Han manipulado el vídeo. Tengo 17 vídeos más, padre Esteban. 17 veces que lo grabamos haciendo exactamente lo mismo. ¿Todos están editados? Y antes de que lo pregunte, la compañía de seguridad verificará la autenticidad de las grabaciones. Los archivos originales están con ellos, con metadatos completos que muestran fecha, hora y que no han sido alterados. Don Alberto reprodujo otro vídeo, y otro, y otro. Con cada uno, el padre Esteban se hundía más en su silla. Las monjas lloraban, pero esta vez de alivio. El padre Miguel tomaba notas furiosamente, su rostro cada vez más severo. Finalmente, don Alberto mostró el vídeo donde el padre Esteban plantaba el anillo en la bolsa de depósito. Y esto, dijo don Alberto con voz temblorosa de ira contenida, esto muestra que no solo robó usted el dinero, sino que intentó incriminar a las hermanas plantando evidencia falsa. ¿Qué tiene que decir ahora, padre? El silencio en la sala era absoluto. Todos los ojos estaban clavados en el padre Esteban. Su rostro había pasado del pánico a algo más oscuro, la rabia de un criminal acorralado. Ustedes no entienden, comenzó con voz baja y peligrosa. Yo me he sacrificado por esta parroquia durante 3 años. 3 años dando sermones perfectos, fingiendo que me importan sus problemas patéticos, escuchando sus confesiones aburridas. ¿Y qué recibo? Un salario miserable que apenas cubre lo básico. Merecía ese dinero. Lo gané. El padre Miguel se puso de pie, horrorizado. Padre Esteban, ¿se da cuenta de lo que está diciendo? ¿De lo que está confesando? Confesando. Estoy declarando. Sí, tomé el dinero. ¿Y qué? Esta gente tiene de sobra para dar. Nunca lo habrían extrañado si este viejo entrometido no hubiera empezado a meter la nariz donde no le llaman. La confesión del padre Esteban había dejado a todos en shock. Pero ahora que había empezado, parecía incapaz de detenerse. Años de mantener una fachada, de actuar como el sacerdote perfecto, finalmente se derrumbaron. ¿Quieren saber la verdad completa?, continuó con una risa amarga. Ni siquiera quería ser sacerdote. Mi madre me obligó. Tienes que servir a Dios, decía. Es el mayor honor. Pasé por el seminario odiando cada minuto, pero ya estaba tan metido que no había salida. Y cuando finalmente me ordenaron, pensé que al menos tendría una vida cómoda. Pero no. Me enviaron a parroquias pobres, a lugares donde la gente apenas tiene para comer y esperan que el padre viva como mendigo junto con ellos. Doña Mercedes, quien siempre había defendido al padre, lloraba silenciosamente. Pero nosotros confiamos en usted. Le dimos nuestro dinero con fe. Su fe, escupió Esteban. Su fe no paga las cuentas. No compra ropa decente. No paga la buena comida o el buen vino. Así que sí, tomé el dinero. Y lo usé para vivir como merezco vivir. ¿Y las hermanas?, preguntó la hermana Rosa, encontrando su voz por primera vez. ¿Ibas a dejar que nos culparan? ¿Que nos destruyeran nuestras vidas? El padre Esteban la miró con desprecio. Ustedes son monjas. Han hecho votos de pobreza de todas formas. ¿Qué importa si las transfieren a otro convento? Yo tenía mucho más que perder. El padre Miguel finalmente intervino, su voz temblando de furia contenida. Suficiente. Padre Esteban, queda inmediatamente suspendido de todas sus funciones sacerdotales. Esto será reportado al obispo esta misma noche,
y se presentarán cargos criminales. Lo que ha hecho no es solo un pecado, es un delito. Robó, intentó incriminar a inocentes, traicionó su vocación y la confianza de su comunidad. Mi vocación, se rió Esteban. ¿Qué vocación? Les dije que nunca la tuve. Todo esto ha sido una actuación desde el día 1. Don Alberto había estado escuchando todo mientras secretamente grababa con su teléfono. Esta confesión sería útil en el juicio. Padre Esteban, o debería decir Esteban Vega ahora, porque dudo que le quede mucho tiempo siendo padre, ¿puedo preguntar dónde está el dinero? Robó $45.000. Sus registros bancarios muestran solo 30.000 depositados. ¿Dónde están los otros 15.000? Por primera vez, algo que parecía vergüenza cruzó el rostro de Esteban. Se fueron. En el casino. Tengo una deuda de juego. Por eso necesitaba más dinero cada vez. Las deudas seguían creciendo. Otra revelación que dejó a todos sin palabras. No solo era un ladrón, sino también un ludópata. Los feligreses que habían dado su dinero pensando que iba a ayudar a los pobres, a mantener la iglesia, a hacer obras de caridad, ese dinero había terminado en máquinas tragamonedas y mesas de póker. Dios mío, murmuró doña Mercedes. ¿Cómo pudimos ser tan ciegos? La hermana Lucía, quien había sido la más sospechosa desde el principio, finalmente habló. No fueron ciegos. Él era muy bueno en lo que hacía. Nos engañó a todos. Los sermones, la dedicación aparente, todo era actuación. Y casi sale impune porque nosotras éramos los chivos expiatorios perfectos. El padre Miguel hizo una llamada telefónica. Minutos después, 2 policías llegaban a la parroquia. Habían sido alertados previamente por don Alberto, quien había coordinado todo perfectamente. Esteban Vega, dijo uno de los oficiales, queda arrestado por robo, malversación de fondos, intento de fraude. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras lo esposaban, Esteban finalmente pareció darse cuenta de la magnitud de lo que había perdido. Esperen, podemos arreglar esto. Puedo devolver el dinero. Puedo. Es demasiado tarde para eso, dijo don Alberto. Debiste pensar en eso antes de robar, antes de mentir, antes de intentar destruir las vidas de estas buenas mujeres. Mientras se llevaban al padre Esteban esposado, los feligreses que se habían congregado afuera de la sala, las noticias viajan rápido en una comunidad pequeña, observaban en shock. Algunos lloraban, otros estaban furiosos, todos se sentían traicionados. Pero las 3 monjas finalmente podían respirar. La pesadilla había terminado. Su inocencia había sido probada de la manera más contundente posible. Esa noche, después de que todos se fueron, las 3 hermanas se arrodillaron juntas en la iglesia vacía y rezaron. No por venganza, no con amargura, sino con gratitud de que la verdad finalmente había salido a la luz. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia del arresto del padre Esteban se extendió no solo por la comunidad local, sino por toda la diócesis. Los medios de comunicación locales cubrieron la historia. Sacerdote arrestado por robar $45,000 de su propia parroquia. El obispo Marcelo visitó personalmente la parroquia de San Miguel Arcángel 3 días después del arresto. Reunió a toda la comunidad en la iglesia para una misa especial de sanación y disculpa. Hermanos y hermanas, comenzó el obispo con voz grave, vengo ante ustedes con el corazón roto. Uno de nuestros sacerdotes, alguien en quien deposité mi confianza para pastorear esta comunidad, los traicionó de la manera más vil. No solo robó su dinero, sino que también intentó destruir la reputación de 3 mujeres inocentes y dedicadas que han servido fielmente a esta parroquia durante años. Hizo una pausa, mirando directamente a las 3 monjas que estaban sentadas en la primera fila. Hermanas Rosa, Clara y Lucía, en nombre de la Iglesia, les pido perdón. Fueron acusadas injustamente, humilladas públicamente, y tuvieron que soportar el peso de sospechas que nunca debieron cargar. Su paciencia, su fe y su dignidad durante esta terrible prueba son un testimonio de su verdadera vocación. Las 3 monjas lloraban, pero esta vez eran lágrimas de vindicación y alivio. El obispo también se dirigió a la comunidad. Y a ustedes, feligreses de San Miguel, les digo esto, no dejen que las acciones de un hombre corrupto destruyan su fe. El padre Esteban no representa lo que significa ser sacerdote.
Su traición es suya, no de la Iglesia, no de Dios. Doña Mercedes se puso de pie desde su asiento. Monseñor, nosotros también tenemos que pedir perdón. A las hermanas. Les dimos la espalda cuando más nos necesitaban. Las juzgamos sin pruebas, solo por las palabras de un mentiroso. Se volvió hacia las monjas, su voz quebrándose. Hermanas, perdónenos. Yo fui la primera en acusarlas, la primera en dudar de ustedes. Y estaba completamente equivocada. Una por una, los feligreses comenzaron a acercarse a las 3 monjas, pidiéndoles perdón, abrazándolas, llorando con ellas. Fue un momento de sanación colectiva que la comunidad desesperadamente necesitaba. Pero la historia no terminaba ahí. El caso criminal contra Esteban Vega, ya no se le permitía usar el título de padre, avanzaba rápidamente. Los vídeos de don Alberto eran evidencia irrefutable. La confesión grabada durante la reunión del consejo sellaba su destino. Durante el juicio, que comenzó 2 meses después, más verdades salieron a la luz. Los investigadores forenses revisaron todas las finanzas de Esteban de los últimos 3 años. No solo había robado de la parroquia de San Miguel. Antes de llegar allí, había estado en otras 2 parroquias, y en ambas habían reportado irregularidades financieras que nunca fueron completamente investigadas. El total real del robo no era $45.000. Era más de $120.000 a lo largo de 3 años y 3 parroquias diferentes. Los casinos locales confirmaron que Esteban era un cliente frecuente. Tenía deudas de juego con prestamistas privados. Había estado viviendo una doble vida, el sacerdote piadoso de día, el jugador compulsivo de noche. Su familia finalmente habló públicamente. Su madre, la que supuestamente lo había obligado a ser sacerdote, estaba devastada. Yo nunca lo obligué, dijo llorando en una entrevista. Él dijo que tenía vocación. Yo solo lo apoyé. Si hubiera sabido que no quería, si hubiera sabido lo que se estaba convirtiendo. Pero quizás el testimonio más impactante vino de una mujer llamada Patricia, de 32 años, quien se presentó voluntariamente ante el fiscal. Yo tengo que confesar algo, dijo durante su declaración. Esteban y yo teníamos una relación. Hace 2 años. Yo no sabía que era sacerdote al principio. Lo conocí en un casino, me dijo que trabajaba en administración. Cuando finalmente descubrí la verdad, ya estaba enamorada de él. La sala del tribunal quedó en silencio. Él me prometió que iba a dejar el sacerdocio, que nos íbamos a casar. Me pidió dinero prestado varias veces, decía que era para arreglar su situación. Le di casi $15.000 durante esos 2 años. Luego simplemente desapareció. Cambió su número, me bloqueó de todo. Ahora entiendo que el dinero que me pidió probablemente ni siquiera era necesario. Probablemente fue para pagar deudas de juego. Esta revelación agregó otra capa de horror a la historia. Esteban no solo había traicionado sus votos religiosos y robado de la Iglesia, sino que también había manipulado emocionalmente y estafado a una mujer inocente. El juicio duró 2 semanas. La evidencia era tan abrumadora que los abogados defensores de Esteban prácticamente se rindieron a mitad del proceso. Esteban fue encontrado culpable de todos los cargos: robo, malversación de fondos, intento de fraude y estafa. La sentencia fue de 12 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 6. También fue ordenado a devolver el dinero completo más intereses y daños, aunque todos sabían que probablemente nunca podría pagar esa cantidad. Adicionalmente, el obispo inició el proceso canónico para que Esteban fuera laicizado, expulsado permanentemente del sacerdocio. Ya no sería reconocido como sacerdote por la Iglesia católica.